Trabajamos todos los días para proteger lo que más te importa. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. España incrementa sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Porque la normalidad no está garantizada. La concienciación en ciberseguridad. En un mundo cada vez más complejo, se multiplican las amenazas a nuestra seguridad, a nuestra forma de relacionarnos. Tratamos de anticiparnos a las amenazas. Hacernos las preguntas adecuadas para conseguir las respuestas correctas. Buscamos información allá donde sea necesario. Nos apoyamos en la tecnología, pero nuestro activo más valioso sigue siendo la persona, el factor humano. Cuando conseguimos la información, la analizamos para entender cómo puede afectarnos. Sabemos que lo que pasa en cualquier lugar del planeta puede tener efectos sobre nuestra vida cotidiana. Contrastamos el resultado de esos análisis porque juntos somos más fuertes. La inteligencia que elaboramos es clave para la toma de decisiones. Defendemos nuestro modo de vida y creemos que la mejor defensa es la inteligencia. Para seguir garantizando la seguridad del suministro. Las tensiones geopolíticas de los últimos días en distintas partes del mundo están impactando sobre la evolución de los principales indicadores económicos. Nunca bajamos la guardia. Mientras, nos llegan imágenes en directo de la desarticulación de una célula terrorista que planeaba atentar evidentemente en España y a desencadenar el detenimiento. Nuestro éxito es la normalidad. Por eso, trabajamos discretamente para proteger el futuro. Para que nuestro país sea cada día un poco mejor. Nuestra fuerza es la inteligencia. Somos el CNI. Hola, bienvenidos a mi programa de mi canal Sector 9 de Televisión de YouTube, que trata sobre espionaje y servicios secretos, enfocado siempre hacia la cultura de los servicios de inteligencia, la geopolítica y el espionaje. Hoy en Sector 9 de Televisión debatiremos y analizaremos un tema de un libro tan interesante como fascinante y sugestivo del hombre que lo ha escrito. Contamos con su autor, Carlos Ramos Gascón, psicólogo clínico, escritor, experto en hipnosis, sexualidad y grafología. Y sobre su libro, Un psicólogo al paraíso, que no es una autobiografía, sino un afortunado proceso de deconstrucción personal. En este libro, Carlos Ramos va desgranando su recorrido vital, aunque lo más interesante sea su capítulo 7, donde nos habla del segundo oficio más viejo del mundo, el espionaje. Un cordial saludo a todo el mundo. Vale. Buenas tardes, doctor Carlos. Dice usted en su libro, nunca me ha gustado la exigencia de sinceridad. ¿Qué nos quiere decir con esta frase? Con el tema de la exigencia de sinceridad en el ámbito del espionaje es desde luego un tema muy poliédrico, afectuoso. Eso, a mi modo de ver, tiene dos planos. El primero es como psicólogo clínico he observado que las personas que hacen de la sinceridad una bandera, exigiendo sinceridad a los demás, porque la de ellos se da, por supuesto, suelen ser personas muy impositivas, de ser una táctica de manipulación para bajar las defensas de la otra parte. Suele entrañar una hipocresía personal, una desconfianza paranoide. Las personas que son naturalmente sinceras no hacen de su sinceridad una cuestión, son simplemente personas naturales y auténticas. Ahora bien, en el ámbito del espionaje, el tema, como decía antes, tiene sus lados, su enorme complejidad. Yo recuerdo, por ejemplo, la película Caza a la espía, basada en hechos reales, lo sabemos. Y en un momento dado se está entrenando a una mujer
para labores de espionaje. Y la mujer pues todavía está muy sobrepasada y desconcertada por la situación. Y dice, ¿cómo puedo mentir? Entonces la espía que le está entrenando le responde, tendrás que saber por qué mientes y recordar siempre la verdad. Es el ámbito del espionaje con el tema de la sinceridad entraña toda una constelación de paradojas. Comprendo, perfecto. Tengo otra pregunta que sería, ¿qué opina usted del siempre vidrioso y discutible tema de los aspectos éticos de los servicios de inteligencia? Ya tocando los aspectos éticos. El tema de la sinceridad, de la autenticidad, de la ética, la cuestión de los servicios secretos, nos ha dicho la verdad. Hay que tener en cuenta que los servicios secretos, con sus agentes, que si tuviese a una ética estricta, quedaría forzosamente indefenso en su competencia con los demás servicios de inteligencia. Es decir, aquí no hay como te diría, unas reglas de juego explícitas formuladas como si fuese un partido de fútbol, en absoluto. Es un mundo en el que hay una serie de filos de la naranja, de líneas rojas, en palabras de Fernando Rueda, en que unas veces se tiene que operar por dentro de la legalidad y otras veces por fuera de la legalidad. Perdone, se refiere a las líneas rojas, no cruzar las líneas rojas, quizá. Es efectivamente un ámbito de la ética, por lo menos la ética que se entiende en la vida diaria, fuera de esos contextos, que no se puede aplicar, digan lo que digan, en el ámbito del espionaje. En el ámbito del espionaje, en teoría, se atienen a la legalidad, como en todas partes, pero no es cierto. Generalmente se opera de una forma alegal. Comprendo. Por ejemplo, en el caso concreto del CNI, las deliberaciones de los jueces que autorizan las operaciones del CNI son deliberaciones secretas. Entonces lo que sucede es que nunca se va a saber cuando el CNI opera dentro o fuera de la legalidad. Usted lo ha dicho, alegal, ¿no? Que no es legal ni es ilegal, alegal. Perfecto. Bueno. Y otra pregunta también que nos interesa mucho. Doctor, ¿qué nos puede decir de la mentalidad del espía, de sus emociones, idiosincrasia y psicología? Lo primero que hay que tener en cuenta es que existen muchos tipos de agentes de inteligencia, de espías, aunque en la realidad no son exactamente lo mismo. Depende de los casos. En el caso del espía infiltrado, lo que ocurre es que, como decíamos antes, el infiltrado sincero y ético está perdido, se pondría al descubierto. Entonces, en esos ámbitos de servicio de inteligencia, lo peor es quedarse al descubierto.
por razones de transparencia, de ética, de sinceridad. En el caso concreto del agente infiltrado, tiene que poner en marcha un sofisticado proceso psicológico de disociación. Es decir, se tiene que desidentificar de los suyos, identificarse con los otros en el ámbito que les tiene que infiltrar, pero sin olvidar quiénes son realmente los suyos. Es un proceso con una gran carga emocional, con el correspondiente coste psicológico que pueden tener. Ese desgaste emocional que se dice, ¿no? Sí, sí. Un desgaste emocional que acaba pasando factura. Trastornos psicológicos, como puede ser el trastorno de estrés postraumático, trastornos psicosomáticos, como puede ser úlcera de estómago, problemas graves de salud, problemas de corazón, etc. Pero decimos que no todo el mundo sirve para gente de inteligencia. Se requiere una fisiología especial, esto para empezar, a nivel psicológico. Un carácter firme con mucha fuerza mental. La fisiología tiene que tener una constitución que les permita, ya desde el principio, tolerar bien las situaciones de fuerte estrés. Ocurre que aquí la sangre fría en el caso de infiltrado es esencial. Comprendo. Y nos vamos a otra pregunta, doctor, que a mí me interesa mucho. ¿Hay mucho hermetismo en los servicios secretos? Los hermetismos, no queda otra forma de decirlo. El hermetismo es consustancial con el ámbito de los servicios de inteligencia. La transparencia es todo lo contrario de lo que necesita un buen agente de inteligencia. Tiene que tener la habilidad para actuar con naturalidad, con disimulo si se quiere, pero luego requiere una actitud de profunda reserva, hasta el punto de que pueden tener los agentes de inteligencia, pueden tener muchos problemas de pareja, porque no pueden explicar a sus parejas la naturaleza de su labor. Eso se dice, lo normal es que al acabar la jornada, a veces es una jornada que puede durar muchísimo tiempo. Claro, claro. Al acabar la jornada, lo normal es que si uno es, por ejemplo, ingeniero de caminos, la pareja le pregunte qué tal te ha ido hoy, pero eso no lo puede decir el agente de inteligencia. Sus tareas, su labor, tiene que quedar oculta, callada, soterrada, incluso para su propia familia. Mucha discreción, eso es fundamental, ¿no? Total. Perdón, diga. Extremo que puede perjudicar sus relaciones familiares. Comprendo. Y ahora una pregunta que también es interesante, hablando de servicios de inteligencia a nivel mundial, ¿no? ¿Puede ser que el Mossad, el servicio secreto israelí, el que más aperturista sea, incluso publicando mensajes de reclutamiento en diversos medios? Esto se ha comentado bastante. Ya.
Es una pregunta muy interesante. Ocurre que el Mossad no es tan abierto, tan aperturista como se pudiera creer en absoluto. Es más bien todo lo contrario. El Mossad, junto a los servicios secretos del Vaticano, la Santa Alianza o la entidad, son de los más opacos que puede haber. Lo que ocurre es que en el caso de Israel hay unas circunstancias especiales, geoestratégicas y militares en ese país. Eso les lleva a tener una adecuada cultura de inteligencia que no existe, por ejemplo, en España. Comprendo muy bien. Allí hay una compenetración, una complicidad, una buena inteligencia con sus servicios secretos entre la población que fuera de Israel, al menos que yo sepa, no se da, desde luego en España, en absoluto. A veces la gente, cuando se habla de espionaje aquí en este país, pues lo reaccionan, lo perciben como algo que produce desconfianza. Nunca lo ven como un servicio que es muy beneficioso para el país. Claro. Y que de forma soterrada contribuye en gran medida a la seguridad del Estado. La seguridad nacional, claro. Un apunte, doctor. Un amigo judío mío me dijo una vez que todos los judíos son un poco agentes del Mossad, porque allí, como usted bien ha dicho, hay una cultura de los servicios de inteligencia. O sea, que todos los judíos del mundo, por decirlo de alguna manera, si tienen algún tipo de información, la mandan al Mossad. Efectivamente, es el fenómeno de los Sayanim. Tienen, de alguna manera, la obligación de colaborar y de convertirse, siquiera de forma tangencial, transitoria, en agentes de inteligencia, colaboradores de sus servicios secretos, ya sea el SEMRE, el Servicio Interior o el Mossad, que es el más conocido, el Servicio Exterior. Y eso les da al Mossad una cobertura inmensa, una gran operatividad. Exacto. Y otra pregunta interesante respecto a los servicios secretos del Vaticano, poco conocidos, la Santa Alianza, como usted sabe, ¿cuál es su opinión sobre los servicios secretos del Vaticano? Sí, se llama la Santa Alianza por la entidad. Tengo que decir, enlazando con el tema del Mossad, es que hay entre ellos una mutua admiración. Son ambos servicios, como decía, extremadamente opacos. Entonces, son servicios que se admiran, pueden colaborar, pero muchas veces compiten de manera bastante cerrada, por no decir encarnizada, como todos los servicios. Comprendo. Un mundo muy afectuoso. Entonces, un apunte, un inciso, es que una cosa no estudiada, no sabemos si se podrá estudiar en algún momento, es el papel de los servicios secretos del Vaticano en la España de Franco. Comprendo. Es una cosa, un tema apasionante que hasta ahora que yo sepa no se ha tocado. Igual es un tema delicado. Los servicios Vaticano, pues tienen un prestigio enorme en el ámbito general de los servicios de inteligencia.
Tenemos como un caso que será curioso porque ha salido a flote, se ha llegado a conocer, el cura redentorista Antonio Hortelano. Antonio Hortelano era judío de origen sefardí. Hizo operaciones muy importantes. Lo que pasaba en la realidad es que este sacerdote era un espía del Mossad en el interior del entramado del Vaticano. Comprendo. Y esto nos hace recordar que en el ámbito de los servicios de inteligencia se espían unos a otros, pero por otro lado, en ese mundo no hay amigos ni enemigos, sino sencillamente hay otros servicios. Muy pragmático, ¿no? Muy pragmático todo. Y doctor, una pregunta también interesante ya, digamos, para terminar, una cosa más local, ¿no? ¿Cuál sería la situación en el CNI español en estos últimos años? Pues el panorama no es el mejor que se pudiera decir. Yo recuerdo la frase de Santa Teresa: en la casa del Padre hay muchas moradas. Concretamente está de nuevo en candelero el caso de Paz Esteban. Hay que decir que Paz Esteban fue la primera directora del CNI que procedía desde dentro del CNI. Ha sido una funcionaria con enorme prestigio, muy querida. Ha sentado muy mal que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sirviese en bandeja su cabeza a Pedro Aragonés, al secesionismo catalán. En Comprendo. diversos sectores del CNI, hay que decirlo, sienta muy mal un presidente del gobierno que con sus alianzas con el secesionismo catalán, con grupos filoetarros como Bildu y otros parecidos, no muestre una adecuada mentalidad de Estado. En el caso de Paz Esteban, esta mujer con el tema de Pegasus, que además lo hizo legalmente, Sí. la autorización Pegasus, sí. policial, estaba cumpliendo su obligación, que era espiar. Exactamente. Entonces se cortó su cabeza cuando precisamente estaba haciendo lo que tenía la obligación de hacer. Su trabajo. Ha sentado muy mal eso. Evidentemente priva la obligación de los servicios. Hay todo queda secreto, pero de nuevo, en la casa del padre hay muchas moradas. Comprendo. De ese punto. Bueno, para despedirnos, doctor, si desea comentar algo más, doctor Carlos Ramos. Pues vivimos en un cambio de ciclo muy profundo desde el punto de vista geoestratégico, geoeconómico, de todo, por las circunstancias que ya conocemos. Concretamente, la posición de la Unión Europea es difícil, y aunque en este momento suene utópico, convendría que tuviese unos servicios de inteligencia centralizados. Yo quiero ser optimista a medio plazo que la situación
se enderezará, que no es nada fácil. Como suelo decir, finalmente nos salva la creatividad. Claro, Eso es lo que puedo decir. comprendo. Pues muchas gracias, doctor Carlos Ramos, por estar con nosotros y lo esperamos para otra interesante entrevista en otro momento. Un cordial saludo. Un cordial saludo. Desde Barcelona. Hasta luego, hasta luego. Como habéis visto, hemos podido contar en esta entrevista con uno de los hombres más entendidos de cómo funciona la mente de un espía, Carlos Ramos Gascón, y que también nos ha contado él mismo, de una manera erudita pero entendible, de cómo funciona el mundo del espionaje mundial y sus misteriosos recovecos en general. Espero que este programa os ayude a entender mejor el mundo del espionaje, la geopolítica y los servicios secretos. Y sobre todo, si os deseáis, suscribiros a mi canal de YouTube. Vuestro para siempre, Sergio Parrás, experto en servicios de inteligencia y geopolítica. Gracias.